En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos tu presencia entre nosotros, tú que prometiste estar entre los que se reúnen en tu nombre. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, también profundice nuestra confianza en tu misericordia infinita, según el ejemplo de nuestra Madre, María, Madre de la Misericordia. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si comienzo con una confesión de alguna manera, que el tema no es totalmente mío. Lo robé de un teólogo norteamericano que se llama Walter Brueggemann. Escribe en inglés, pero tiene un libro muy reconocido en Estados Unidos que se llama La Inspiración Profética. Él es biblista del Antiguo Testamento. Y fue transmitido en un podcast por un psicólogo, Adam Young, que habla de la esperanza, pero a la luz de una cita bíblica de Jeremías, capítulo 30, versículos 12 a 17. Voy a leer por total esas líneas y después voy a dividir en cuanto puedo en 3 puntos. Que el primero es la verdad, después el lamento y después la esperanza. Son como 3 movimientos que abarcan casi todo el Antiguo Testamento, ¿no? En cuanto al mensaje de Dios y cómo obra Dios. Y tiene que ver obviamente con la misericordia y eso voy a involucrar. Ahora, eso yo tengo aquí la traducción argentina, el libro del pueblo de Dios. Porque así habla el Señor: tu herida es incurable, irremediable tu llaga. Nadie defiende tu causa, no hay remedio para tu herida, tú ya no tienes cura. Todos tus amantes te han olvidado, no se interesan por ti, porque yo te he golpeado, como golpea un enemigo, con un castigo cruel, a causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves. ¿Por qué gritas a causa de tu herida, de tu dolor incurable? A causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves. Yo te hice todo esto. Pero los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios irán al cautiverio. Los que te despojan serán despojados, y a los que te saquean los entregaré al saqueo. Si yo cicatrizaré tu llaga y te sanaré de todas sus heridas, oráculo del Señor, porque te llaman la expulsada, esa Sión de la que nadie se preocupa. Bueno, en general son líneas severas, no son líneas tan, digamos, hermosas. De hecho, Dios al comienzo dice casi definitivamente: tu herida incurable, irremediable tu llaga. No hay remedio para tu herida. Tú ya no tienes cura. No suena muy bien. No. De hecho, suena que Dios está intentando hacernos desesperar. Pero en algún sentido, esto es justo su meta. Tenemos a veces una esperanza humana de que podemos mejorar la situación, que podemos cambiar algunas cosas y todo saldrá bien, cuando en realidad necesitamos confesar la realidad de que no, hemos pecado, hemos hecho mal. Y esa situación no tiene remedio humano. No hay manera que nosotros podemos cambiar cómo es el mundo. Podemos, doy el ejemplo, ¿no? Podemos mover los muebles dentro de la pieza, pero nada más que esto. Los muebles quedan lo mismo. Puede aparecer un poco mejor, pero las cosas son las mismas. Nada de verdad cambia, ¿no? La situación queda más o menos lo mismo. ¿Por qué Dios hablaría así? Porque de hecho es una paradoja. Comienza diciendo tu herida es incurable y después dice, pero voy a sanar tu herida de todos modos. Entonces, lógicamente pensamos, entonces, ¿qué es? Si Dios dice que es incurable y después dice que va a curar, Sí. ¿por qué? El contexto de lo que dice Jeremías es el exilio, que fue la derrota total por los judíos.
habían imaginado que por la alianza que tenían con Dios, que Dios iba a proteger a ellos, la ciudad, el templo. Y al momento que Jeremías está diciendo esto, está hablando de los que ya están en cautiverio. Ya fue despojada la ciudad. Y para nosotros es un poco difícil entender qué grande y qué mal, digamos, fue todo ese evento. Porque no fue simplemente una parte de su civilización, fue todo. Todo. Y no solo lo político, su vínculo con Dios, el mundo, todo oscuro, y no hubo nada de señal de esperanza, nada, ¿no? Y lo que Jeremías hace ahora es como quita todas las vendas que ellos utilizan a fingir, quizás no están mal, o quizás podemos construir. Dios dice, no, la cosa sí está mal. Sí, ustedes perdieron todo lo que les había prometido. Y sí, pecaron. Y eso es la razón que perdieron todo. Entonces, ahí entra la parte de la verdad. La confesión en la Biblia tiene que ver más simplemente que con el sacramento de la confesión, tiene que ver con nuestra capacidad de ver la realidad y contar la realidad tal cual es, con las palabras adecuadas. De hecho, cuando hablamos de la verdad, Santo Tomás de Aquino dice que la verdad es la adecuación, es decir, igualar lo que está fuera de mí con lo que tengo adentro. Y justo el pecado hace que no es igual lo que tengo adentro con lo que está afuera. De hecho, con Dios, ¿no? Tenemos imágenes que Dios es, no sé, enojoso, impaciente. Entonces, eso es lo que pensamos, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Y todas las enfermedades psicológicas, digamos, tienen su raíz ahí. La diferencia entre lo que es la realidad objetiva y lo que yo capto, lo que yo entiendo adentro, ¿no? Entonces, primero comenzamos, porque ya es un mundo caído, ya es un mundo de tragedia, comenzamos con la necesidad de reconocer que hemos pecado, que las cosas no andan bien, que sufrimos tragedias. Aun si no tiene que ver con mi pecado, por ejemplo, alguien que sufre abuso, todavía es fruto del pecado, de la otra persona que cometió el pecado, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, siempre tiene que ver que sí, el mundo no anda como Dios había querido. Entonces, ahí la verdad es necesaria para liberarnos. ¿Liberarnos de qué? De una esperanza falsa. Ahí la psicología no logra entender la situación porque puede hablar de heridas, puede hablar de muchas cosas, de trastornos, pero no llega a la raíz de qué es el pecado, la decisión contra Dios y la ausencia de Dios que crea el catástrofe, ¿no? Nuestra desobediencia a Él. Eso es el primer paso hacia la sanación, de reconocer no hay remedio posible desde el punto de vista humano. Y ahí hay una sana desesperación. Hay varias veces que en mi vida el Señor, cuando estaba hablando como que me siento desesperado, que no hay esperanza, y me dijo, es verdad, no hay. Deja de esperar por esto. Y suena raro, pero a veces estamos esperando por cosas que no son de Dios y más que todo que negamos la realidad de que las cosas no son tan buenas. Aun si queremos siempre mejorar la apariencia, más que todo de nosotros mismos, ¿no? ¿No? Aun si los varones no utilizamos maquillaje como mujeres, todos queremos vestirnos bien, aparecer bien, ¿no? Y lo que Jeremías está indicando, Dios a través de Jeremías, es deja de fingir imaginar. Es fea la herida, no hay manera. La única manera que esto va a cambiar es que yo voy a intervenir. Punto final, no hay otra manera. Es necesario ese paso porque hasta tal punto que nos rendimos, no vamos a poder ser salvados, porque vamos a estar circulando, dando vueltas con la misma cosa y después preguntando, ¿por qué no cambio? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? Pienso en los apóstoles, en la barca, en medio de la tormenta, un detalle que me encanta, estaban intentando sacar el agua, pero todavía, la Biblia dice, estaban hundiendo la barca. No valía todo lo que estaba haciendo porque de todos modos iban a hundirse. Solo Jesús los pudo salvar, porque solo Jesús puede calmar la tormenta. Y ahí justo la ironía, que tenían que dejar de echar el agua para reconocer a Jesús, y cuando reconocieron a Jesús, Él calmó todo, Él les quitó.
o la tormenta. Ahí es la verdad. ¿Por qué necesitamos reconocer la verdad y desesperar? No es solución humana. Y eso es bueno. Eso es el primer punto. La verdad, la confesión. Porque de hecho no queremos, como digo, nuestras heridas a veces son tan feas, los pecados son tan miserables, que lo evitamos como lo peor de todo. Pero si evitamos esto, jamás seremos sanados. Pienso en los hospitales cuando vendan las heridas. Es un poco asqueroso quitar las vendas cuando uno ve. De hecho, tengo un conocido de Alemania que está visitando una moribunda, está a punto de morir y ella tiene una herida abierta sobre el pecho porque tiene cáncer de las mamas. Y es una herida abierta al aire libre que sangra, ¿no? Es muy difícil estar ahí por el olor y todo, pero lo hace de amor. Pero así son nuestros pecados, ¿no? De verdad, si pudiéramos entender, de verdad son asquerosos. Y por esto hay algo de eso que nos distraemos siempre. Que no queremos, de verdad, enfrentar la realidad tal cual es. Y hay filósofos que hablan de esto, psicólogos que hablan de esto, de que de verdad escapamos de cualquier manera, ¿no? Entonces, Dios está diciendo, mira, es feo. Y tienes que reconocerlo. Y después, el segundo paso es de lamentar, de hacer duelo. Porque el duelo reconoce que hubo algo bueno que perdí. Que hubo un momento cuando eso no fue la realidad. Y ahí brota la esperanza de que el duelo reconoce que ese dolor me dice, las cosas no deben ser así. Pero otra vez, evitamos el duelo porque queremos ser consolados casi inmediatamente. Que el Señor simplemente intervenga, dice y diga, no se preocupen, todo estará bien, hago esto y chao. No, el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados los que hacen duelo, ¿no? Y es la bienaventuranza, yo diría, más evitada de todas. Porque una cosa es ser mártir en un momento, otra cosa es vivir con una tristeza y reconocer, fui creado para Edén, mi corazón humano desea Edén, paz, armonía, gloria, gracia, y reconocer, no estoy ahí, que vivo en destierro. Y no solamente un momento, vivo en destierro toda mi vida. Eso los santos entendieron. Por esto Santa Faustina sufría lo más, no por su dolor físico, sino lo más que amaba a Dios, lo más que se dio cuenta, vive en destierro. Que no vive donde debe vivir. Que no fuimos creados para este mundo. Fuimos creados por un paraíso que se cerró por nuestros pecados. Entonces, el lamento ajusta nuestros corazones a la realidad. Porque una cosa es ver la herida en la mente, otra cosa es que el corazón tenga tiempo a reconocer esa realidad, ¿no? A aceptar esa realidad, ¿no? Y aceptar la pérdida. Porque si no hacemos esto, no vamos a poder recibir lo nuevo que el Señor nos puede dar. Porque estamos todavía atrapados con, pero al menos quiero esto y al menos quiero asegurarme de eso y al menos tengo esto. San Juan de la Cruz advierte esto de que justamente hay personas que salen del mundo, venden todo de buena gana, ¿no? Para seguir a Jesús, pero después él dice que se quedan con sus propios juicios, que se quedan con algunos rosarios, que se quedan con cosas pequeñas. Dice, y esto los impide aún más que el Lamborghini o el Ferrari que habían dejado al mundo. Que esas cosas pequeñas necesitamos lamentar que hemos perdido. Y no solo poco, hemos perdido todo, porque el pecado se acaba con la primera creación. Eso es la crucifixión. La crucifixión es que se acaba todo, no parte, todo, todo. Necesitamos aceptar, eso es la muerte, ¿no? Que la muerte es parte de la vida ahora, ¿no? Y va a llegar en algún momento, ¿no? Todas las otras pérdidas son como ecos de esto, son prefiguraciones. Ahora, como digo,
El duelo es duelo, nos duele justamente porque tenemos el recuerdo de que hubo algo diferente. Mi corazón desea algo diferente, ¿no? Entonces, ahí la tercera etapa. Y es lo que Dios dice al fin. Yo cicatrizaré tu llaga y te sanaré de todas tus heridas. La paradoja, justamente para reconocer que no puedo yo ni nadie de este mundo sanar, Dios interviene. Y ahí la esperanza, y ahí el poder de la misericordia de Dios. Porque Dios, en su misericordia, no está diciendo, mira, si las cosas fracasaron, pero voy a mejorar algunas cosas y van a sobrevivir, hagan lo que puedan, ¿no? Hasta que mueran, no. Su misericordia es justamente su poder creador que crea de la nada. Quiero decir, lo que Dios puede hacer no depende de mi situación ahora, en nada. Y ahí lo asombroso de sus promesas, promete a Abraham y Sara que ya pasaron, en el momento de la promesa, ya pasaron la edad de tener hijos. Eso es, Dios espera 25 años más para asegurar que sepan que no hay posibilidad humana. Y después tiene a Isaac. Y de hecho, el nombre Isaac en hebreo, me encanta, la etimología es risa. Porque de verdad las promesas de Dios son ridículas. En latín la palabra ridícula quiere decir que da risa. No lo digo de blasfemia, digo de verdad que son tan fuera de contexto, tan fuera de este mundo, que de verdad parece loco. ¿Cómo? No es posible. Como que decir a Dios, pero ¿de verdad ves la situación? ¿De verdad ves que esas cosas no pasan? Y justamente ahí es el poder de su misericordia, que no hace que mi realidad, ahora o en el futuro, depende de mí o de lo que está pasando ahora. Depende de Él. Y esto es su misericordia, que Él actúa por sí mismo. Él no actúa porque soy bueno o malo. Él toma sus decisiones porque es Dios. Y Él promete, y lo que Él promete, cumple. De hecho, dice en el libro de los Números, soy Dios y no hombre, justamente porque yo prometo y siempre guardo mis promesas. Pero ahí el desafío de la confianza en la misericordia, porque ¿qué pasa si ponemos de vuelta con los judíos, con los hebreos? ¿Qué esperanza uno tendría? Nada de la situación. Templo destruido, ciudad arrasado. Están en exilio. No hay nada que queda. No hay ni una posibilidad humana donde uno pensaría, posiblemente eso va a mejorar. No, no hay nada, ¿no? Entonces, lo difícil de su misericordia, de confiar, es que justamente como es misericordia divina, no depende de los factores humanos. Y como tal, tengo que cuidar que si me enfoco demasiado en lo que me está alrededor de mí, es muy fácil desesperarme por total. Aun si es sana cierta desesperación de reconocer mi situación, no tiene esperanza en nada, sería el pecado de decir no hay nada de esperanza en nada, porque justamente Dios puede obrar como Él quiere, porque es omnipotente. Y esto justamente Santo Tomás de Aquino dice que Dios revela al máximo el poder de su omnipotencia a través de su misericordia. Entonces, sus promesas son las maneras que su misericordia entra a mi vida. Cuando pongo mi confianza y mi vida sobre promesas que no son ya hechas ni ya son cumplidas. Y ahí la dificultad, porque uno podría preguntar con la razón, pero ¿debo de verdad creer esto? ¿No? Lo mismo Abraham. ¿Debo creer a ese voz que me dice, andate de tu casa, deja todo, y después se encuentra en vez de un lugar que emana leche y miel, Israel, que tenía hambruna en ese momento? Si fuese yo Abraham, habría pensado, me equivoqué, no sé, estoy escuchando voces, no sé qué pensé. Es muy fácil dudar, porque de pensar que esa promesa es real en medio de lo que
todo niega que puede ser verdadera la promesa, pero ahí tenemos la Biblia que apunta justamente su misericordia, revela dónde. Donde no hay luz, no hay esperanza, no hay nada que me dice todo estará bien. Es difícil por el corazón humano porque justamente es fuera de nuestra experiencia y como tal, por eso exige fe. Porque si fuese simplemente mi experiencia normal, ¿por qué tengo que creer? Porque simplemente la vida normal es lo que experimento, es lo que siento. Pero justamente porque es algo divino, está fuera de mi contexto, por eso exige fe. Que Él, siendo Dios, puede crear siempre de vuelta. Y eso es lo que hace la creación de la nada, ¿no? Nosotros solo podemos rehacer cosas que ya existen, pero Dios puede hacer de la nada cosas que no existen. Abraham, Isaac, la risa de su promesa, ¿cómo puede ser? Moisés con la liberación de los hebreos, después de 430 años de esclavitud, por un hombre que fue asesino y no quería hablar. Después del exilio, cuando los judíos que tenían todo y perdieron todo, y Dios por su soberanía dice, no, ni por ustedes lo voy a hacer, porque son pecadores. Por mí mismo y por mi nombre los voy a restaurar. Eso es el máximo en Jesús. Cuando en Calvario vemos el caos total, que toda la primera creación, todo el orden que Dios había creado, se desploma, ¿no? Noche en medio del día, porque el eclipse, líderes religiosos matando a la persona que ellos deben aceptar como cumplimiento de sus escrituras, el poder político usando su poder para condenar al inocente, el caos total, desorden total. Pero ahí en la oscuridad se cumple la promesa. Entonces, ¿a qué voy? Eso es la manera que obra la misericordia de Dios. Ahí obra el Espíritu Santo, sea en la historia de Israel, sea en nuestra vida personal, sea en la iglesia. Y ahí también diría que la misericordia es bastante incómoda. Yo prefiero que la misericordia de Dios sea simplemente un dulce consuelo. Que Dios me mire y me diga, ah, Tadeo, estás sufriendo, quédate tranquilo, todo estará bien, no te preocupes. No. Cuando estoy mal, a veces Dios no me dice palabras muy dulces. A veces, como Jeremías dice, no, tu herida, Tadeo, incurable, irremediable tu llaga. Gracias. Pero porque necesito reconocer la verdad y confesar también esa verdad, tomarla como propia y hacer el duelo que justamente necesito misericordia. Necesito que Dios actúe, que yo deje mi soberbia, mi orgullo, que yo puedo. No, ni puedo yo, ni pueden los demás. Y justamente toda la Biblia apunta no que nosotros somos grandes, sino que Dios es grande. Justamente si hay una cosa que la Biblia apunta es que nosotros fracasamos siempre y que la única cosa que Dios sabe con certeza, entre comillas, es que para funcionar su plan tiene que apuntar nuestro fracaso y usar el fracaso para cumplir su plan. Eso es el crucifijo. ¿No? Pero justamente Dios sabe que todo lo que va a hacer, nosotros vamos a fracasar, y es justamente su sabiduría, que sabiendo esto, lo utilizó para cumplir la resurrección. Entonces, la misericordia tiene esta forma rara, ¿no? Por eso diría, es misericordia divina, porque la misericordia humana empieza desde la compasión, inmediatamente quiere aliviar el dolor. Y está bien, hay obviamente con médicos, muchos ejemplos que necesitamos hacer eso directamente, ¿no? Pero en cuanto al Señor y la misericordia divina, nuestro crecimiento espiritual no es tan directo a veces. Y de hecho, ahí entra una cosa que el Señor reveló a Santa Teresa de Ávila, que el amor carnal, por ejemplo, simplemente busca el placer por sí, ¿no? El sentirse bien. El amor humano reacciona frente al dolor para aliviarlo de manera buena, ¿no? Pero apropiado. Desea el bien a la otra persona, pero ve que el sufrimiento no es algo bueno. El amor divino no siempre alivia el dolor, el sufrimiento, porque a veces ve que
eso produce frutos y que hace bien que uno sufra un poco más antes de aliviar ese dolor. Entonces, el amor divino hace la pregunta, ¿eso hace bien a la persona? Muchas veces, si somos honestos, sí. La cruz nos hace mejor que dulce consuelo. Y ahí pienso en una cosa que leí en la carta de San Padre Pío. El Señor le había dicho, ¿no? Mira, si no fuese por tantas cruces que yo te dije, me habrías abandonado hace años. Justamente el Señor en su misericordia nos concede tantas cruces para que nos quedemos cerca de Él, para que dependemos más de su promesa, de su palabra, de lo que nosotros podemos. Porque hay que recordar, el peor enemigo es mi propia soberbia, mi propio orgullo, confianza en mí mismo, que yo puedo, que yo entiendo. De hecho, no, muchas veces no. Lo que me queda es confiar. Confiar en Él, confiar en lo que hace, confiar más que todo en su promesa, que sí lo va a hacer, sí, no hay duda, ¿no? En sí, aun si nosotros muchas veces sentimos muchas dudas, mirando alrededor y diciendo, mira, eso no me parece bien, ¿no? Pero repito, y aquí termino para no simplemente repetirme, si hay preguntas también tengo tiempo para esto, ¿no? Pero es un ciclo, no es una vez por todas, ojalá que fuese así. Pero vivir la misericordia de Dios o experimentar la misericordia de Dios es como pasar por esas etapas una vez y otra vez. Y justamente al momento que yo personalmente pienso, mejor, sané una herida, me siento en paz, mejor yo puedo salir ahora con mi vida y todo será bien. Y después de un momento se abre otra herida y tengo que compensar de vuelta. Y a veces me canso. Y pienso, Señor, ¿cuándo dejar de tener heridas? Y no voy a tener que hacer ese proceso. Y bueno, sería la pregunta, ¿y cuándo voy a no tener que recibir más misericordia? Es lo que estoy diciendo al final, ¿no? Y ahí el desafío, que todos decimos queremos misericordia, pero no siempre, porque en realidad queremos una misericordia barata, una misericordia diluida, una misericordia que de verdad no sana mis heridas irremediables, pero simplemente las tapan, las cubren, las esconden, para que yo pueda seguir con mi vida como yo quiero, ¿no? Y ahí la humildad necesaria, ¿no? De agradecer a Dios por mis heridas, por mis cruces, porque solamente a través de ellas tengo oportunidad de recibir a su misericordia. Y para esto podemos estar hasta agradecidos por nuestros pecados, porque por tan grandes que son mis pecados, tan más grande es mi oportunidad de recibir más misericordia. Eso es la paradoja. La verdad de mi situación es que no pierdo nada aún en mi pecado, si en mi pecado reconozco la verdad y permito que Él cumpla su promesa y derrama más misericordia de lo que perdí en el comienzo. Eso es el Evangelio, que justamente lo que me espera es mejor de lo que perdí. Y por eso puedo avanzar en vez de simplemente mirar atrás y decir, oh, pero perdí y no hay nada más. No, no, no. Dios por su misericordia me ofrece más, infinitamente más de lo que perdí. Por eso no tengo que lamentar mis pecados tanto. Y de hecho, muchas veces nuestro lamento del pecado tiene que ver más de lamentar que estoy en dolor. Es mi queja que estoy sufriendo. Porque si pudiéramos ver el pecado como Dios lo ve, estaríamos hasta agradecidos de que todo eso me da el derecho a recibir más. Más de su amor, más de su misericordia. Si solamente confío su promesa, yo cicatrizaré tu llaga y te sanaré de todas tus heridas. Esto vemos en la Virgen, inmaculada, ni pecado. Ya lo hizo en ella.
y quiere hacer lo mismo nosotros.